Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM. Queridos amigos, recuerden que la pluralidad en los medios es fundamental y eso es lo que usted escucha en estos micrófonos, así es que norme usted su criterio a partir de la diversidad de información, pero de información, no de falsedades, de información, y ya usted, cada quien analice el criterio y la capacidad de análisis que usted tendrá en las diferentes frecuencias que usted acostumbre dar seguimiento, tanto en informativas, que pueden ser radiales, televisivas, en internet. Aquí lo importante es la pluralidad. Y en esta mesa del día de hoy, en Voces del Periodista, ustedes lo constatan, lo ven, y la capacidad de análisis de los maestros, les agradecemos enormemente. Está con nosotros el maestro Leonardo Valadez. Él es quien escribe la columna, infaltable columna de Causa y Efecto, y además de que es autor de varios libros, tiene un bagaje pues como periodista muy importante. También está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico también, periodista, parte fundamental de Voces del Periodista, y además él participa también en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Un abrazo, con quien tenemos interacción a través de él, con el Club de Periodistas de México. Gracias al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y también los maestros son parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Tener en estos micrófonos a un científico de la talla del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que es neurocirujano, especialista en cuestiones de robótica, que es un personaje que además ve la medicina como debe de ser, con la visión social, que él es quien denunció el cártel de la Bata Blanca precisamente en nuestra revista Voces del Periodista hace varios años, y que ha dado seguimiento canal a causas que ha denunciado y se han dado seguimiento incluso más allá de nuestras fronteras, aquí también sobre causas precisamente que afectan la salud de la gente. Es un defensor de derechos humanos también. Y vamos a arrancar con la infaltable y muy querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, directora de redes del Club de Periodistas de México. También ella es directora del canal SEA Informa y por supuesto defensora de derechos humanos y además es fiscalista. Ceci, querida, muy buenas tardes a todos los maestros aquí, y sobre todo un tema tan importante del que queremos escuchar de ti, la importancia de esta reforma en materia de subcontratación y reparto de utilidades, conocida como PTU. Entonces, esto es a 2 meses y medio de la entrada en vigor de esta reforma. Se hizo el anuncio precisamente que 830,000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales. Esto implica que van a tener por primera vez acceso al reparto de utilidades. Así es que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, queridos amigos, se ha registrado un incremento en el salario de cotización de estos trabajadores de casi un 11%. Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención. Esto y los temas que te consideres precisamente de temas destacados en redes, lo que hay que escuchar. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestros, doctor, pues con el placer de... Gracias. Con el placer de saludarles a todos. Muy buenas tardes. Pues resulta que efectivamente lo que dice Celeste en el inicio, ¿no? El PTU como un derecho de los trabajadores que se había perdido justamente por estos temas de outsourcing, que además era un tema muy interesante, pero aquí lo usaron para esquemas de evasión y elusión fiscal, es decir, para no pagar impuestos. Pero el tema no era no solo no pagar impuestos, porque los impuestos muchos eran de los trabajadores, pero otros tantos, como la seguridad social, eran de los patrones. Resulta que el día 23 de abril del 2021, en el Diario Oficial de la Federación se habla que se prohíbe la subcontratación, pero no necesariamente la subcontratación como tal o por una necesidad, sino porque había grupos de empresas que estaban utilizando
esta figura para no pagar el IMSS, para no pagar o para que no generaran antigüedad, para no pagar el PTU, justamente lo que dice Celeste, y que además también lo comentaron en la mañanera el presidente de la República, y otras cosas más. Seguridad Social, Infonavit, Fonacot, etcétera, etcétera. Y eso hacía que por todo lo que han luchado los trabajadores, no solamente de México, sino del mundo, pues fuera una gran injusticia. Pero esto no es solamente el asunto. Sí va a haber subcontratación para quienes sean especializados. Y nos vamos a preguntar, ¿quién es especializado? Bueno, si tú eres una empresa que va a construir su edificio, pues tú no vendes edificios ni haces construcciones, por lo tanto puedes contratar un servicio especializado. Es decir, la subcontratación sigue existiendo, pero no para quienes su objeto social, es decir, a lo que se dediquen, pues sea lo mismo. Es decir, yo soy contadora y voy a contratar contadores. Entonces van a decir, ay, espérame, o sea, dale seguro social. A menos que fueran un horario, o que esta persona que vamos a contratar no sea tu único ingreso, sea un asesor que no tenga oficina, que no le estés dando tu empleo, es decir, que no estés en horario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es muy importante. Quienes sean patrones y estén en esta situación, lo único que tienen que hacer es una sustitución patronal, es decir, pasas a tus empleados a tu RFC y a tu número patronal que te corresponde, y por supuesto hay que ver todo lo que es la legalidad. Yo les recomendaría, y esto es muy importante, porque cambiaron a esta fecha, el 23 de abril, en el diario oficial se cambia esta ley de subcontratación y les dice 90 días para que eso suceda. Por eso los números del IMSS que nos están comentando en la presidencia, que van avanzando, es porque el día 22 de julio, es decir, en una semana, nosotros estamos, una semana y unos días, pues se está cumpliendo este plazo y se van a multar. Y yo creo que esto es muy importante, porque a lo mejor va a haber gente que diga, oye, a lo mejor esto va a cambiar. No va a cambiar. Si tu objeto social, yo creo que lo primero que tenemos que revisar, los empresarios, el emprendedor, las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, es cuál es tu objeto social, a qué te dedicas, y sabiendo de lo que te dedicas y esta actividad u objeto social, estar en corriente de tus obligaciones, es decir, que tu reporte o 32D, como se conoce en el argot contable, es decir, la opinión de tus obligaciones fiscales, pues con eso nosotros nos demos cuenta que estamos al corriente, y entonces registrarnos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a lo mejor esto suena como eso es lo más sencillo que ustedes deben saber, pero porque hubo cambios en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto de la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentario del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Y eso lo comento porque antes, y algunos estados todavía lo hacen muy mal, los patrones contratan por honorarios quienes son empleados, quienes están los propios médicos. Nosotros hemos hecho muchas denuncias en relación a esto, recordando, por ejemplo, que en un caso que estuvimos aquí al doctor Jesús, que denunciaba el estado de Guanajuato. Entonces yo creo que eso sí es muy, muy interesante, sobre todo porque a la entrada de vigor de si faltan medio mes, están hablando de estos 830,000 trabajadores al servicio del Estado, y que además esto ha hecho también que la recuperación del salario y de los números de trabajadores en el IMSS pues sea mejor también. Recordemos que, como ya lo habíamos platicado, que del pago de las utilidades, que era un derecho reconocido por la Constitución, y que se paga, bueno, hasta ahorita está topado, que ese es un tema que sí tendríamos que ir estudiando y que está dentro de esta reforma de la Ley Federal del Trabajo que se hizo en este abril 2021, pero que para este 30 o 31 de mayo debían haber recibido. Entonces, sí es importante que nosotros estemos muy pendientes de este tema, y aunque, bueno, hay un tema muy importante en dos modalidades para pagar el PTU, pero sí sería muy importante que nosotros lo consideráramos a razón. Les voy a decir aquí que mucha gente que estaba en el outsourcing no recibía PTU porque eran
empresas perdedoras, es decir, que tenían pérdidas fiscales porque eran controladas o porque estaban en un punto de equilibrio, es decir, ganaban lo mismo que lo que gastaban, por lo tanto, 1 menos 1 es 0 y tu utilidad, tu participación de las utilidades era 0. Esto aunado a que había también quienes hacían empresas cooperativas para poder no pagar el INSS ni el Infonavit, sobre todo el Infonavit, y esto es una evasión fiscal. Y recordemos también que estas evasiones y que todo esto ya desde el año pasado son acciones o delitos tipificados, inclusive como delincuencia organizada. Entonces, sí es muy importante que nosotros lo estemos viendo, que sepamos que estas reformas de contratación y de reparto de utilidades, pues nos están ayudando a que las personas puedan, en un momento dado, tener todos sus derechos, recuperarlos, y el que no lo haga, pues va a tener una multa, y estas multas, si son más de 2.800.000 pesos de evasión fiscal con este tema de la subcontratación, pues pueden irse hasta la cárcel. Entonces, yo creo que no esperemos a eso, vamos a migrar a los trabajadores con esta reforma en materia de subcontratación y darnos cuenta que si cumples con estas disposiciones de carácter general que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, nosotros debemos estar muy atentos con esto. Recordemos que abrieron un portal que se llama Registro de Prestadores de Servicios, los famosos REPSE. Para quien no sepa qué es, pues ya se puede inscribir en este portal y bueno, son los mismos requisitos, por favor, háganlo. Y bueno, pues esto es platicar un poquito de lo que hoy dijeron la mañanera y que por supuesto para todos los contribuyentes lo es importante, pero hoy vamos a hablar tantito de lo que por supuesto pues no se ha comentado y que lastimeramente están muy entretenidos en 150,000 pesos por ahí que recibió un hermano del presidente y no en que digo, supuestamente porque independientemente de lo que ahorita se digan y todo el mundo se espante, resulta que la unidad de inteligencia financiera congeló cuentas por 7.5 millones de pesos a Cadenas Palomino, pero eso no se hizo tendencia. Obviamente detectó operaciones, es decir, de entrada y salida de dinero por 30 millones de pesos, y así lo está revelando Santiago Nieto. Pueden revisar sus redes sociales y también algunos periódicos en donde él da esta entrevista y comenta que no solamente va a estar detenido por la tortura, que habíamos platicado de Mario Vallarta Cisneros, que una fabricación de culpa y que de hecho uno de los periodistas que hizo el montaje pues ya tiene que ir a denunciar específicamente Loret de Mola, y que la realidad es que esta puede ser la famosa caja china para entretener a las personas. Y si 150, y no se trata de justificar que alguien diga que alguien roba más o alguien roba menos, no se trata de que cada quien enfrente sus procesos legales, tanto Loret de Mola como los hermanos del presidente, si así es necesario. Y bueno, otra cosa también que es muy importante, resulta que se acaba de vincular un proceso en contra de Ildefonso, ustedes lo han de recordar, un secretario de Economía, Guajardo, que fue el secretario de Economía con Peña Nieto y que tenía una frase muy interesante para justificar los gasolinazos frente al Congreso de la Unión. Los pobres comen gasolina. Y con él estaban las cosas. Y bueno, pues yo creo que sí es muy importante que nosotros estemos hablando de eso como lo mismo, y que este ya es un gran golpe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega la aplicación de la ley de remuneraciones, es decir, todos los funcionarios tienen que ganar menos que el presidente de la República. Y un golpe más importante, yo creo que lo más valioso. Bueno, ¿qué nos dijo Arturo Saldívar? Si alguien no sabe que hay corrupción en la Procuración de Justicia, está mintiendo. Bueno, pues con esto cerramos las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Ceci Tapia, querida. Queridos amigos, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que ustedes para ustedes. Gracias por su confianza. Agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el grupo Radio Turquesa
las frecuencias de la parte de la frontera norte y vía radio internet, pero que es lo importante, que es una radio ciudadana. Gracias y un saludo también a Radio La Nueva República. Bueno, queridos amigos, aquí a través de ABC Radio, las 7:60 de AM, es un privilegio seguir con ustedes. Yo le pido al doctor Rodolfo Garza Rovira, científico, neurocirujano, defensor de derechos humanos, pues una persona muy reconocida a nivel internacional, el que nos puedas orientar, doctor, sobre esta tercera ola de COVID, qué tiene de diferencia de las anteriores, qué es lo que debemos de observar para el cuidado en todo esto. Y bueno, hay alguna curva de casos confirmados sobre esta circunstancia. Y bueno, yo te preguntaría, doctor querido, que nos pudieras hablar sobre este tema. Nos damos cuenta también que ha ocupado espacio estos jóvenes, 500 graduados de Puebla, que fueron a Cancún y que hasta ahorita pues iban creo que 30 ya contagiados y que al parecer puede haber más. Están tratando de localizar a los jóvenes, pero bueno, finalmente no se siguió un protocolo. La agencia que al parecer se contrataron estos jóvenes para estar allá, ¿no? Entonces hay mucho mensaje tanto en una cuestión que debemos de aplicar por nuestra propia seguridad, tanto en no exponernos al COVID, y también en la reflexión de la responsabilidad que se tiene para quienes viajan o se desplazan y ya han relajado todos estos cuidados. Te escuchamos, doctor querido, doctor Rodolfo Garza Rovira. Adelante. Muchas gracias, Celeste. Muy buena tarde a los panelistas, a ustedes, colegas. Un saludo y lo mismo a nuestros amigos en cabina y a la auditorio Celeste. Efectivamente, quisiéramos recordar la información que nos ha brindado todos los días pues la Secretaría de Salud, y pues el aviso que también dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en relación a que estamos oficialmente en una tercera ola de la pandemia, esta pandemia que no se ha ido, que ahí está, y que a pesar de la vacunación tenemos que tener pues mucho cuidado. Estamos en el tercer repunte. El 2 hubo en el 2020 y estamos en el tercero ahora en este año, a pesar de que durante medio año había habido un descenso en los contagios y en la mortalidad por esta pandemia. Sin embargo, depende a quien uno lea, pero pues entre el 22 y el 26% hubo en esta semana en relación a la semana pasada, y pues se han encontrado casos relacionados con la variante Delta en Baja California Sur, el Estado de México y la Ciudad de México. Tenemos que tomar en cuenta que la vacunación no ha terminado, y eso pues es un factor importante, al igual que tampoco tenemos una completa inmunidad colectiva. Sin embargo, pues tenemos 20 millones ya de personas vacunadas en su esquema completo, y se espera que para octubre los mayores de 18 años al menos tengan una dosis, ¿verdad?, de estas vacunas. Se mantiene también una ocupación hospitalaria menor al 20% en camas generales y también menor al 16% en terapia intensiva, lo cual es formidable. Recordamos a nuestros amigos que pueden registrarse para sus vacunas en mivacuna.salud.gov.mx. Es importante que lo hagan. Y como tú bien decías, es irónico, y habría que ver dónde está la responsabilidad ciudadana y de las escuelas también, porque pues 500 alumnos aproximadamente de Puebla, de escuelas preparatorias privadas, obviamente porque es muy caro, contrataron a una empresa que se llama Escape para irse a celebrar a Cancún. Entonces, oh sorpresa, ¿verdad? Entre 30 a 95 de estos estudiantes se encuentran contagiados, y esto fue organizado, increíble, por la Sociedad de Padres de Familia, como si no supieran qué es lo que pasa con los Spring Breakers y
y bueno, los muchachos, todos hemos sido jóvenes en Cancún, estas discotecas en donde se llena de vapores, se disemina con más facilidad el virus, se comparten habitaciones, en fin, ¿no? Entonces no hay una forma de protegerse en un grupo tan numeroso. Una de estas estudiantes regresa con una neumonía y pues el secretario de Salud del gobierno de Puebla pues está investigando dónde están los diferentes casos para que también en una responsabilidad civil se hagan los estudios pertinentes y se aíslen también estos muchachos. Esto a pesar de que por ahí así de marzo, de este año recordemos, hubo un contagio masivo también por estudiantes, esta vez argentinos, que llegaron también a Cancún y que pues dieron más de 90 positivos al regresar a Argentina. Pues ya había antecedentes. O sea, ¿qué está pasando con esa responsabilidad que debería haber entre los jóvenes, que algunos piensan que son inmunes? Pues no lo somos. Ningún joven es inmune a esta enfermedad, pueden transmitirla, pueden ser reservorios, pueden llegar a matar al propagar este contagio, este virus, a otras personas que sean menos afortunadas. Recordemos que la mortalidad no respeta ni a recién nacidos, ni a mujeres jóvenes, ni a embarazadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este problema, que también se está resolviendo, porque hay otro punto bien interesante, y es que se van a empezar a envasar la vacuna rusa, Sputnik V o Sputnik 5, como quieran ustedes, en México a través de Birmex, de acuerdo con un comunicado también que recientemente pues desplegó Birmex. Se está iniciando este envasado. Recibimos aquí en México el 29 de junio 10 litros de la sustancia activa del primer componente de esta vacuna y se dividió en 3 lotes, cada uno para envasar 1.111 viales para 5 dosis cada uno, lo cual hace un total de 16.675 dosis y se enviará una muestra de todo esto a el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya allá en Rusia para avalar, para verificar que no haya problemas de contaminación, que no haya problemas en el envasado de esta vacuna Sputnik y que pueda ya entonces aplicarse a millones de personas que lo necesitan. Esto es algo maravilloso que se está haciendo en este sexenio, durante esta pandemia, acotando entonces la propagación de este virus, COVID-19. Sin embargo, nuevamente recordamos, por favor, no bajen la guardia, sigan adelante con las medidas sanitarias, sigan con el aislamiento, no hagan reuniones multitudinarias. Está bien, qué bueno que hayan terminado sus cursos y nuestras felicidades, qué bueno que sea motivo de orgullo y de celebración, pero recordemos que la pandemia no ha disminuido, que al contrario, vamos en aumento, vamos en una tercera ola, que esto puede ser mortal aún para un joven, o que pueda llevar este virus a otras personas que pueden estar inmunológicamente comprometidas. Celeste, es el mensaje que quisiéramos dejar bien claro para la población y que haya una conciencia, que haya una responsabilidad civil, una responsabilidad moral, tanto de las escuelas como de las empresas que ofrecen este tipo de viajes, como de las empresas hoteleras, restauranteras, en fin, ¿no? No olvide que estamos en pandemia. Muchas gracias. Exactamente, doctor. Otra cosa importantísima antes de irnos al corte es que también se anunció que no se olvide que ya está disponible el certificado de vacunación COVID, que empezó a operar y que de alguna manera esto es que ya se puede
solicitar, se puede dar seguimiento, doctor. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Sí, así es. Ha sido un tema pues muy controvertido en redes, pero sí, ya existe, es certificado. A lo mejor un día valdría la pena hacer un comentario sobre la parte política, los millones que se están ganando en estas, las fortunas inmensas que se están realizando, se están generando durante esta pandemia, y la importancia geopolítica, porque hay países que solo están permitiendo el ingreso bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos certificados de ciertas vacunas, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, en fin, pero bueno, oye, eso es únicamente cuestión de negocio y de posición geopolítica. Todas las vacunas están resultando buenas y la excepción no es la Sputnik, al contrario, hay algunos reportes que la mencionan como una de las mejores 3-4 vacunas, ¿no? Quizás algunos presuman de que es la mejor, quién sabe, ¿no? Todas son buenas. Exacto. Exactamente, y aquí hay que ver, y como bien lo dices, hay cuestiones de política, de geopolítica, de intereses y de otras cosas, pero aquí lo fundamental es la salud. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista en las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues en esta mesa de Solidaridad Mil, el doctor Rodolfo Barza Rovira, quien acabamos de escuchar. Y bueno, pues yo quisiera pedirle al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza su comentario precisamente y debido a la gira del señor presidente por esta bellísima región del país, pues obviamente también está incluido Campeche. Maestro, adelante. Sí, efectivamente, licenciado, muy buenas tardes a todo lo amable auditorio, al panel, por supuesto, maestro, un placer saludarlos. Y sí, efectivamente, el día de hoy se anunció, ya se está llevando a cabo el recorrido, una vez más, del presidente de México en todos estos estados involucrados en el desarrollo y el avance de las diferentes etapas que corresponden al Tren Maya, que es una de las obras prioritarias de esta administración y que tiene un enorme simbolismo por la posibilidad de hacer un abrazo ferroviario para que el desarrollo, el progreso, la convivencia integral que se requiere en esta parte olvidada y abandonada del país eternamente, históricamente, pues pueda integrarse en la visión de un proyecto equitativo y proporcional a lo que se entrega en recursos naturales renovables y no renovables al país. Es interesante porque directamente el presidente ha sido testigo no solo de los avances, sino de también para ir desactivando los intereses que se han intermezclado en los grupos de control político de las gentes que han pretendido someter el proyecto a sus caprichos y los que definitivamente han sido relegados en el buen sentido de la palabra, porque por encima precisamente del acaparamiento de las áreas por donde se va a pasar, donde va a transitar y donde va a incidir el desarrollo de esta obra impresionante, pues obviamente ya no quedará sujeto a los caprichos personales. Hay que ser muy enfáticos en este sentido porque se ha procurado que la mayor actividad laboral que se genere sea precisamente en las zonas en las que está impactando esta obra, que se incorpore y que haya una derrama económica a los habitantes, no solo en las indemnizaciones por las afectaciones, sino también en las actividades generales que se van realizando y que no sea, como ha sucedido en muchas ocasiones, obras que se visitan en el centro de la República, que acaparan organismos pseudo laborales y pseudo de trabajadores y obreros, y finalmente todo termina siendo negocios centralizados y no una actividad que beneficie integralmente esta región del país, que además pues ha sido recibida con mucho beneplácito, una enorme satisfacción por parte de todos los residentes por todo lo que lleva implícito activar y reactivar una red ferroviaria
el último tendido que se hizo en esta región fue el siglo pasado, siendo presidente Miguel Alemán Valdés. De ese tamaño es el abandono al sureste de la República y de esa magnitud es la recuperación. Por eso nosotros nos da mucho gusto saber pues que se viene para que a visitar y a vigilar directamente para que esta obra no termine siendo como tantos megaproyectos. Incluso se acabó el presupuesto y las obras jamás se llevaron a cabo. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pazurros Carranza. Maestro Leonardo Valadez, querido, su lectura sobre lo que se está viviendo, sobre diferentes tópicos que se tienen y también pues lo que usted nos pudiese informar sobre las cámaras. Es importante y nunca olvidar pues que son 3 poderes, ¿no? Y uno fundamental precisamente es el seguimiento que se dé en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y con estos próximos cambios a llevarse a cabo, ¿cómo está la cuestión política? Adelante, maestro. Desde luego, saludos Celeste, saludos a los compañeros que participan en ese programa y desde luego a nuestro auditorio. Es interesante, pero poca gente sabe que cada legislatura dura 3 años. Esto significa que estamos terminando la 64 y a partir del 1 de septiembre entrará por 3 años la 65. Desde luego entra en lo que es la Cámara de Diputados, que es en donde es más notorio, porque habrán de cambiar o renovarse o reelegirse el grueso de los 500 diputados de los distintos partidos políticos. En el Senado de la República no hay cambios, porque cada senador dura 6 años en su encargo. Lo cual quiere decir que el Senado tiene 2 legislaturas y las cámaras y congresos locales una sola legislatura de cada uno de ellos de 3 años. Bien, estamos en este momento con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente la encabeza Eduardo Ramírez, que es el presidente de la mesa directiva, y es la vicepresidenta Dulce María Saus. Creo que es del sureste, que de un hermosísimo sureste que tenemos en nuestro país, en nuestro México querido. Bien, la Cámara de Diputados ha enviado una solicitud a la permanente para que haya un periodo extraordinario de sesiones para ventilar 2 o 3 asuntos que le son importantes a la Cámara Baja, que así se le llama San Lázaro, para un desafuero de 2 diputados federales, Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Los trámites van encaminados y este próximo miércoles habrá una sesión presencial de la permanente para que se decida si se cita o no, que seguramente van a votar a favor, para que se desarrolle la sesión extraordinaria y se ventilen esos y otros 2 temas. Uno de ellos creo que tiene que ver con un exfiscal o algo así del estado de Morelos. Después ya viene la instalación, propiamente dicho, en septiembre 1, de lo que es propiamente dicha la 65 legislatura, que traerá consigo los temas que se quedaron en la agenda de la 64. Hay un tema que me llamó la atención hace un ratito, las outsourcing, como se le llame, mi idioma es el español escasamente. Ese sistema de contratación a que hacíamos alusión al principio del programa, efectivamente es una distorsión de la ley, es una fantasía de la ley, es una violación total de la Ley General de Trabajo. En su apartado B del artículo 123 constitucional, el constituyente, habremos de recordarlo, siempre trabajó en favor de la clase trabajadora. Y este es el sistema de subcontratación, da el traste con todos los beneficios que pudiese o no tener el obrero, el trabajador, la trabajadora, el oficinista, y bueno, los jóvenes que hoy se incorporan a a la producción de nuestro país. El Congreso como tal es una entidad viva. El Senado es una entidad viva, la Cámara de Diputados y los congresos locales, porque tienen que estar atentos a la actualización de las leyes y como tal tendremos en breve el anuncio seguramente de los presidentes de las juntas de coordinación política, en el caso del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y en el caso de la Cámara de Diputados, el diputado Mier, para conocer los avances de lo que será la agenda legislativa. Si acaso hay un minuto, yo quisiera hacer notar el destape que no estábamos acostumbrados a que en el tercer año de gobierno se hiciera,
escaso tercer año, porque todavía no cumplimos 3 años, y hoy tenemos 5 o 6 nombres que en más momentos surgen porque tenemos un accidente en neto que lastima a 2 personajes mencionados, una dama y un caballero, y en el momento que se menciona a una persona que es de mucha talacha, de mucha chamba, de socionales, pues resulta que el océano se le está incendiando. Bien, ¿quién queda fuera? No ha sido mencionado, quizá por la división de poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ricardo Monreal. Pero buen favor le hicieron, porque a partir de que no lo menciona en 2 ocasiones el presidente, de su equipo, de sus colaboradores a los que sí menciona, al no mencionar a este personaje del Congreso, todos los medios, prensa, radio, televisión, han tenido en primera plana, en sus programas de radio, en sus programas de televisión, a este personaje, Ricardo Monreal, que nuevamente está en la boca de todos. Hay que recordar que ya lo estuvo hace una veintena de años, poco más, cuando buscó ser gobernador de Zacatecas. Y después, hace poco, cuando quería ser regente, no regente, aunque lo parezca, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay un Ricardo Monreal, junto con los demás de la caballada. Ya si está gorda o flaca, pues ya es decisión de la óptica con que la veamos. Muchísimas gracias, maestro Leonardo Valadez. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues efectivamente es un tema importantísimo que toca el maestro Leonardo Valadez. Para dar seguimiento, hay muchas cuestiones que se están entre renglones en la política. Aquí, maestro, lo que usted considera coyuntural o digno de análisis sobre lo que está aconteciendo y los aconteceres políticos y su impacto. Maestro querido, don Rodolfo Sánchez Mena. Pues es muy importante lo del tema del outsourcing, como lo plantea Ceci Tapia y el maestro Valadez. Hay que hacerlo ver de manera tal y literal. Sí, el outsourcing es la forma más criminal del neoliberalismo. ¿Sí? Nos retrotrae a la clase trabajadora a los tiempos de Porfirio Díaz, ¿sí? Y hoy se manifiesta claramente como neoesclavitud. ¿Por qué neoesclavitud? Porque niega todos los derechos a los trabajadores, ¿sí? En la parte más afectable a un trabajador, la permanencia en la fuente de trabajo, porque se les dan contratos cada mes, ¿sí? Para que no adquieran derechos. Y tiene otra cuestión de fondo, que es el problema de la legislación actual, que es la del sistema de pensiones. Y el cambio en el sistema de pensiones solo permiten a quien termina su época laboral a vivir con 2 o 3 años de lo que acumuló en sus cuentas. Y ese capital se invierte por las grandes corporaciones en Nueva York. Aquí hay una forma aberrante de explotación con la clase trabajadora y es muy importante que se plantee el problema de fondo. ¿Sí? ¿Por qué es un problema de fondo? Porque tanto le roban al trabajador como al Estado mexicano. Al no pagar sus cuotas, el Estado mexicano tiene que estar subsidiando agua potable, energía eléctrica, gas tan importante. Y entonces, como tienen un sueldo muy reducido, pues los trabajadores no pueden hacer crecer el mercado interno, que es una de las áreas fundamentales para que nuestro país siga creciendo. Sí. Y hay que recordar una cosa, Celeste, también que esto viene no de una iniciativa mexicana, esto viene por el TMEC, viene del lado canadiense y del lado norteamericano. Maestro, ¿te parece que sí, nos vamos al siguiente corte? Exactamente, maestro querido, y regresamos con usted. No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM. Queridos amigos, seguimos en esta mesa en donde está
Ceci Tapia, Solidaridad 1000, donde está el doctor Rodolfo Sánchez Men, el maestro Rodolfo Sánchez Men, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro don Enrique Pastor Carranza, y seguimos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro querido, continuando con su análisis sobre las outsourcing. Adelante. Pues lo importante aquí que ya se dio el primer paso, y el primer paso se dio como lo manifestamos, por la presión norteamericana de que los salarios tan bajos permiten que se trasladen a nuestro país empresas con muy bajo nivel tecnológico y de altísima explotación. Sí, esto tiene que terminarse pronto. Ahora, el otro tema que es de fondo celeste, que es cómo se está reactivando la industria energética de nuestro país. El gobierno está sacando adelante la producción petrolera y la producción eléctrica, y en particular en el campo petrolero, la intervención de la secretaria Nale a favor de que Pemex fuera coexplotador del Pozo Sama, está generando un ruido tremendo en los intereses internacionales que están presionando a nuestro país porque consideran que nuestro país es objeto de saqueo. No se puede seguir saqueando el petróleo mexicano, ¿sí? Hay una normatividad y las presiones que se generan porque hay grandes yacimientos en la zona, en aguas someras y en aguas profundas que van a continuar, y esto pues lo sabemos. Muy pronto los beneficios del petróleo y de la energía eléctrica van a abrir, como ya se anunció, y lo vamos a ver el lunes, la recuperación de la producción de fertilizantes, fundamental, Celeste. Por supuesto, maestro querido, importantísimo, y que ponga este tema sobre la mesa para análisis del próximo lunes. Maestros queridos, yo les pido a ustedes, si fueran tan amables, expresar lo que crean pertinente a algo que se haya quedado sobre la mesa, ya que estamos por salir. Adelante, Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Claro que sí, querida Celeste, pues bueno, nos falta nada más comentar un poco el entramado de los Vallarta y lo que ha pasado con Loret de Mola, lo que ha pasado, que es un tema que tiene que ver con Palomino Cárdenas interesantemente. Pues resulta que esto ya empezó a moverse. Leopoldo Gómez, quien controló Noticieros Televisa e impuso muchas figuras en este mismo empresa, pues lo han cambiado debido al montaje que realizó junto con Carlos Loret de Mola, y que pues obviamente esto tiene que ver con la detención de Carlos Palomino, de las denuncias de tortura que además también fueron en vivo, y bueno, pues ojalá que esto sea pues un poco de viento de esperanza para la familia Vallarta, que tanto ha sufrido estos embates. Recordemos que ellos inventaron la banda de los secuestradores, y digo inventaron porque los zodiacos fue libreto de Noticieros Televisa, y que en ese momento pues habían detenido a Florencia Cases, a Israel Vallarta, que sigue en prisión, igual que Mario Cisneros Vallarta. Eso es todo. Gracias, Ceci querida, Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, lo que creas que se quedó en el tintero y que quieras comentar. Adelante, doctor. Muchas gracias, Celeste. Pues la privatización del sector salud, entre otras estrategias que tuvo, fue la de no dar mantenimiento al equipo médico en los diferentes hospitales. Han salido dos notas recientemente en esta semana, una del Hospital Gea González y otra del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde pues no hay estudios en el Gea González de tipo de imagen, y en el otro hospital, en el otro instituto, en el Nacional de Rehabilitación, pues hay robo hormiga y se cobra a los pacientes cuotas indebidas para que se hagan los estudios o adelantar la fecha de sus estudios. Entonces hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que pues pongan cartas en el asunto por bien de la población, porque pues la corrupción mata. Muchas gracias, Celeste. Gracias, querido doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Precisamente eso es lo que ha solicitado el presidente de México, que ayudemos todos a combatir la corrupción, hagamos cada quien lo que nos toca,
Y bueno, pues ojalá se ponga atención en estos comentarios del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y bueno, pues maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera usted tan amable, conductor del programa A Fuego Lento en el sureste del país. Adelante, maestro. Bueno, independientemente de la gira del señor presidente, retomo el tema que maneja el maestro don Rodolfo Sánchez Mena con relación a estos pozos que se han recuperado por parte de México. Hay algo que es importante: información es poder, y la información de las vetas petroleras existentes en aguas someras se tiene desde la década de 1968 con los estudios y trabajos de prospección hechos por Jesús Reyes Heroles. Se encuentra en el informe que entregó y que está documentado en cuadernos americanos. Hay muchos pozos, hay una gran riqueza petrolera en aguas someras. Están los mantos actuales, está el manto de Chicxulub, famosísimo por el areolito, y también el Xijil, que se descubrió a principios del año 2000 y que por órdenes de Vicente Fox Quesada trató de ocultarse. La información de todo el gran mapeo de la riqueza petrolera y de gas de la sonda de Campeche y parte de Tabasco, se tiene conocimiento en Pemex Exploración y Producción, que fue sustraída seguramente durante el tiempo que se tuvo en Pemex Exploración y Producción, de quien hoy es alto funcionario de las empresas privadas del grupo que maneja Carlos Morales Gil. Es un engaño y es una información privilegiada de seguridad nacional que fue sustraída y que nadie parece tener intención de recuperar. Gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Maestro Leonardo Valadez, si fuera tan amable, le escuchamos. Adelante. Desde luego, ocurre que es con Jorge Díaz Serrano en la campaña de López Portillo, cuando la hacía a conocer los grandes yacimientos de petróleo en el mundo ante el ataque de los árabes en el bloque petrolero. Resulta que hoy mismo el crudo, que ha estado castigado en los últimos años a 20, 30 dólares, 40, ha llegado a 70 en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con el agregado plus de los países que se han sumado, incluido a México, como observadores. Esto quiere decir, maestro Mena, que viene una época de generosidad petrolera para México y los precios del crudo siguen subiendo. ¿Es cuánto? Celeste. Gracias, maestro Leonardo Valadez. Y bueno, pues yo le pediría al maestro Rodolfo Sánchez Mena su participación ya para despedirnos, maestro querido. Adelante. Pues Celeste, los pronósticos son positivos de una nueva generación de precios, tanto para el petróleo como para los minerales y otros recursos estratégicos. Pero el problema va a estar cómo vigilar que esos recursos no nos lleven a una situación peor que la que estamos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, sigan por salud de nuestra patria. Somos ciudadanos partícipes. Manténgase informado, pero pluralmente informado, realmente informado. Verifique que se le respete. Esto sucede en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, y en quienes nos retransmiten de manera diferida gracias al grupo Radio Turquesa, la Joya del Sureste, así como a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y en de la Nueva República. Recuerden que de manera diferida también pueden ver nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Amigos, sigamos cuidándonos. Estamos en pandemia. No quitemos el dedo del renglón de continuar con la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos toca. Cuidemos nuestra alimentación, nuestra sana alimentación, y por supuesto tengamos la sana distancia, nuestro cubrebocas y todas las precauciones que se deban de tomar. Les queremos muchísimo, un beso tronadísimo. Sigan en estas frecuencias. Hasta el lunes. Gracias.